Ya como le decía, el ojo recibe los estímulos externos luminosos, los codifica y los transmite a través de la vía óptica al cerebro, ¿no es cierto? El sistema visual capta más o menos el 70% de todos los estímulos, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es un recuerdo anatómico de la órbita. Usted recuerda que la órbita tiene una forma de pera, una forma piriforme, está cara de la nariz, tiene un volumen de 30 cc, o sea, toda la órbita tiene volumen de 30 cc, y lo que es solo el globo ocular de un adulto es más o menos 6 a 6.5 ml, ya el volumen. Tiene que recordar sobre todo en caso de traumatismos, cuando ustedes tienen mucho, o sea, un hematoma orbitario, que sí, como es una cavidad que tiene poca capacidad, entonces sí te puede causar daños por compresión, ¿ya? Ustedes recuerdan de que la órbita ósea tiene, está formada por 7 huesos, de los cuales el hueso que tienen que recordar o tienen que tener en mente en cuanto en tema de infecciones es el etmoides, ¿ya? El etmoides está en la parte media y es el hueso bien delgado. Como es delgado, cuando uno tiene una sinusitis, por contigüidad puede llegar a comprometer y tener una celulitis orbitaria. Entonces siempre tiene que tener en mente esto. Ya cuando hablan de celulitis presetal y celulitis orbitaria, la celulitis orbitaria tiene relación con la sinusitis. ¿Ya? La motilidad ocular, como ustedes recuerdan, está dada por estos músculos. La mayor parte de los músculos está dada por el tercer par, excepto el recto externo, que es por el sexto par, el oblicuo superior por el cuarto par, y la mayor parte es por el tercer par, ¿cierto? Casi todos son por el tercer par y solo dos músculos que son distintos, por el sexto y por el cuarto par. Entonces, estos músculos tienen una acción principal, básicamente, ¿no es cierto? También tienen una acción secundaria y terciaria, pero ustedes tienen que recordar la acción principal. Por ejemplo, el recto interno se te produce una aducción, el recto externo una abducción, el recto superior una elevación, el recto inferior una depresión, el oblicuo superior una intorsión y el oblicuo inferior una extorsión. Esas son la acción principal de los músculos, ¿no? Extraoculares. Ahora vamos a ver los párpados. ¿Qué son los párpados? Los párpados son pliegues modificados de la piel que tienen básicamente dos funciones, ¿no es cierto? Una es de protección globo ocular, de la superficie, o sea, la parte externa del globo ocular, y dos, básicamente distribuye lo que son las lágrimas. ¿Ya? Entonces, estas son las funciones principales de los párpados. Estos son los párpados, tienen un canto interno, un canto externo. Usted recuerda que en el canto interno están los que son los conductos de las vías animales, un canto externo tiene un borde superior. El borde superior, como ven, siempre cubre o está entre el limbo entre el limbo esclerocorneal y la pupila, está al medio. Entonces tiene que tener eso en mente como referencia. ¿Por qué? Porque lo normal es de que una persona por la edad hay una caída del párpado. Esta caída del párpado se llama tosis. Entonces a veces la tosis o esta caída del párpado es marcada y cuando tapa la pupila ya pues altera la visión. Ahora, siempre el borde palpebral inferior está siempre a nivel del limbo, o sea, siempre uno ve el limbo, ¿ya? No pasa más allá. Tienen que tener, o sea, en mente eso. ¿Por qué? Porque cuando hablan de orbitopatía tiroidea, entonces hay una retracción palpebral y a veces se ve el limbo superior, que no debe verse. Entonces, cuando ustedes ven una persona que se ve que el párpado no llega, no cubre el limbo superior, realmente sea una retracción palpebral y lo más probable es que sea un hipertiroidismo, ¿ya? Ahora, este borde palpebral tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. En la porción anterior, como ven aquí, están las pestañas, hay las glándulas de Seyle, las glándulas, y la parte posterior están lo que son las glándulas trazáneas o las glándulas de mebomio. Entonces, este es un esquema donde se ve aquí, ¿no es cierto? El borde palpebral tiene una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior están lo que son las pestañas, ¿ya? ¿Quién divide esta línea parte anterior-posterior? La línea gris. En todo el borde bolero hay una línea gris. Entonces, esa es la división anatómica de lo anterior y de lo posterior. Detrás de la línea gris ya no hay pestañas. ¿Qué es lo que hay? Ahí están los condúctulos de las glándulas de mebomio. Entonces, es lo normal. Cuando ustedes salen de triquiasis, distiquiasis, tienen que ver en relación a esto. Ya las pestañas están en la parte anterior. Triquiasis es cuando estas pestañas que son normales se meten al ojo. Y distiquiasis
cuando son pestañas anormales que nacen por detrás de la línea gris, ya en esa parte, y se meten al ojo. Entonces, cuando uno habla de triquiasis y distiquiasis para diferenciar esas, uno tiene que fijarse el borde del párpado y de dónde nacen estas pestañas. Ahora, lo que es el párpado está formado por 5 planos. ¿Ya? Entonces, el plano externo es piel, el músculo auricular, tejido areolar, tarso y lo que es la conjuntiva. Esos son los planos de lo que son los párpados, ¿no es cierto? La piel. La piel del párpado es delgada, laxa, elástica, tiene muy pocos folículos pilosos y no tiene grasa subcutánea. ¿Ya? Como les decía, estos son los párpados, canto interno, canto externo. En el canto interno están lo que son los orificios de las vías excretorias del párpado, de los conductos lagrimales. Estas líneas blanquitas que ven aquí hace referencia a lo que son los conductos de las glándulas de meiomio. ¿Ya? Ahora, el músculo auricular. Como ustedes recuerdan, es otro plano de la piel, del párpado, otro plano del párpado. Tiene la función de músculo auricular de cierre, produce el cierre de los párpados. ¿Ya? Pero no solamente contribuye al cierre, también otra función importante de este músculo es esto, contribuye a lo que son la progresión de las lágrimas, para que las lágrimas que están en el borde libre párpado pasen a lo que son los conductos secretorios de las vías lagrimales. Y también tiene una función, tiene unos fascículos que llegan al saco animal, que permite que esto dilate este saco animal, ¿ya? Esta neuroparálisis facial es por eso que ustedes tienen una parálisis parar una parálisis facial, lo que van a tener es primero, que el párpado no va a poder cerrarse, entonces está el ojo abierto. Dos, va a tener lagrimeo, pero ese lagrimeo que tiene este paciente con parálisis va a ser a consecuencia de que como hay una parálisis, no contribuye a lo que es al paso o al drenaje de estas lágrimas, a la progresión. Ya vamos a hacer más adelante un esquema para que entienda mejor. Ahora, la estructura de soporte del párpado es el tarso. Entonces, el tarso es la estructura de soporte de lo que son los párpados, ¿ya? Como era aquí, es el esqueleto del párpado, ya lo que le da el soporte. Y este tarso se continúa con hacia el hueso, con lo que es el septo orbitario. Entonces, es importante esto que recuerden ustedes, el tarso, septo orbitario. Cuando hay infecciones de celitis preceptales o poseptales, el punto o el punto de referencia para diferenciar una de la otra es esto, el septo unitario. Cuando hay una infección que atraviesa este septo unitario, ya se produce lo que son las celitis solitarias. Ahora, en el párpado también, ¿qué encontramos? No solo encontramos el músculo auricular, también encontramos al músculo elevador del párpado superior, ¿ya? Este elevador del párpado, como usted recuerda, está inervado por el tercer par craneal. Entonces, cuando uno tiene una parálisis, lo que va a tener una tosis, ¿no es cierto? No va a poder abrir el párpado y tiene entonces, aparte del compromiso de los músculos extraculares que son inervados por el tercer par. Ahora, es importante que también se recuerde, a nivel del párpado que encontramos, las glándulas. ¿Qué glándulas son? Estas, ¿no es cierto? En la parte posterior, las glándulas de Meibomiu, y las glándulas que están en la parte anterior, en relación con las pestañas, las de Moll y de 6. Ahora, la película del mar tiene 3 capas, una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucina. La capa lipídica está dada por esto, por las glándulas de Meibomiu. Ya entonces contribuye a la parte lipídica de lo que es la película animal. Ahora, cuando estas obstruyen, el conducto de las lágrimas, se va a dar lo que es, o lo que ustedes van a ver, lo que es orzuelo o chalacio, que tiene relación con estas glándulas. ¿Ya? Ahora, como ya les dije ya, el párpado tiene una función de protección, ¿no es cierto? Entonces, para que esta función esté presente, hay lo que son las sensibles pestañas. Si ustedes, o sea, es algo que evidente, ¿no es cierto? Cuando ustedes acercan un objeto hacia los ojos, o hay un toque con las pestañas, lo que va a producir es un parpadeo reflejo, ¿no es cierto? Un parpadeo reflejo y espontáneo, ¿ya? Y eso es lo que pasa, es por eso que no solo el párpado, o sea, no solo el párpado protege, también tiene esta función de la sensibilidad de las pestañas,
para que tengan esa función de protección. Ahora, estas pestañas, ¿cuántas son? Más o menos son de 100 a 150 en el párpado superior, más o menos, ¿ya? Cuando uno, cuando uno extrae una pestaña totalmente, esta crece en 2 meses, y cuando uno la recorta, esta crece en 3 semanas, más o menos, las pestañas. Ahora, como ustedes recuerdan, el cierre palpebral está dado por el séptimo par, por el músculo auricular, inervado por el séptimo par, y este músculo auricular tiene dos porciones, ¿no es cierto? Una porción palpebral, que es la que está orientada a lo que son los movimientos rápidos, y una porción orbitaria, que es la responsable de lo que es blefarospasmo, de un cierre forzado de los párpados, ¿ya? Ahora, el parpadeo, en cuanto al parpadeo espontáneo, uno de manera espontánea tiene una frecuencia de parpadeo, ¿ya? Ahora, esta frecuencia de parpadeo cambia, ¿no es cierto? Tiene una característica en la que depende de la actividad visual, depende de las condiciones emocionales, del ambiente. Más o menos no tiene una frecuencia de parpadeo de 20 veces por minuto. Es la frecuencia de parpadeo normal. Cuando uno tiene una actividad, por ejemplo, ¿en qué depende la frecuencia? ¿De qué depende la actividad visual? Cuando uno está concentrado en algo, en la computadora, lectura, o uno está concentrado en algo, esta frecuencia de parpadeo baja a menos de la mitad. Entonces, por eso de que ustedes la frecuencia de parpadeo depende mucho depende de varios factores, y principalmente de la actividad visual. Ahora, en la porción orbitaria de este músculo auricular, lo que está es el cierre forzado, ¿cierto? El blefarospasmo. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque este cierre forzado sí produce cambios. ¿Qué cambios puede producir? Puede producir un aumento de la presión intraocular. Y esto es importante cuando uno tiene una cirugía y está con el ojo abierto. Por ejemplo, un trasplante de córnea, una queratoplastia penetrante, que aumenta el cierre, si el paciente fuerza mucho los ojos, que puede aumentar la presión intraocular. O cuando uno está operando una catarata, o sea, cualquier cirugía intraocular que sea abierta, es por eso que los pacientes que tienen este tipo de cirugías se les ceda, para que no tengan, a veces se ponen nerviosos y produce mucho el cierre forzado, ¿ya? Y esto sí contribuye a aumentar la presión intraocular. Ahora vamos a ver la parte interna del párpado, está cubierto por lo que es la conjuntiva. Esta conjuntiva es un epitelio escamoso no queratinizado y tiene ahí en tres porciones, lo que es la conjuntiva palpebral, la de fondo saco y la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar es la que está en contacto con la esclera, ¿ya? La conjuntiva de fondo de saco es la parte entre la esclera y el párpado. Y la conjuntiva palpebral es netamente la del párpado, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de ojo rojo, ya sea por conjuntivitis, cualquier otro, la conjuntiva, o sea, es esta conjuntiva la que se inflama. Entonces, dependiendo a qué patología sea, es la inflamación, la hiperemia en esa parte. Por ejemplo, en una conjuntivitis bacteriana o viral, una conjuntivitis infecciosa, la conjuntiva que se afecta mucho más son las palpebrales y la de fondo de saco. Y una uveitis, o sea, una uveitis, un glaucoma, que también es ojo rojo, la conjuntiva que se pone hiperémica es la conjuntiva vulvar. Entonces, dependiendo de qué conjuntiva, es de acuerdo a la patología que se inflama. Ya, ahora, ¿por qué es importante esta conjuntiva? Porque en esta conjuntiva van a ver lo que son las células superficiales caliciformes y las basales. Ahora, ¿por qué es importante también? Porque también en esta conjuntiva están las glándulas de Krauss y Wolfing. ¿Qué son las glándulas de Krauss y Wolfing? Son las glándulas lagrimales accesorias, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es el aparato lagrimal, lo que son los conductos lagrimales y el saco de toda la vía lagrimal, ¿no es cierto? El aparato lagrimal está constituido por qué? Está constituido por una glándula lagrimal principal, que está en esta parte, unas glándulas accesorias, la que hemos mencionado, las de Krauss y Wolfing, los canalículos, el saco lagrimal, el conducto lacrimonasal, y esta desemboca a nivel del meato inferior, ¿no es cierto? Ahora, la glándula lagrimal. Ya le mencioné que la película lagrimal tiene tres capas, una capa lipídica, acuosa y mucosa. La parte acuosa de esta película lagrimal está dada por la glándula lagrimal, ¿ya? Em, que está en esta parte. Ahora, también están las glándulas accesorias.
las de Krauss y Wolfing. ¿Dónde están estas? Están en el nivel de los bordes palpebrales y en el fondo del saco, ¿ya? Y contribuyen más o menos estas glándulas accesorias el 10% de todo el volumen de la secreción total de las lágrimas. Ahora, tenemos lo que son los conductos lagrimales, ¿no es cierto? Tiene un conducto lagrimal aquí, inferior, superior, aquí el saco lagrimal, el conducto nasal y esta desemboca a nivel del meato inferior. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en la parte distal está la válvula de Hasner. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden eso? Cuando los recién nacidos, muchas veces esta válvula es incompetente, entonces tienen un problema de obstrucción de vías lagrimales. Y básicamente esta obstrucción de vías lagrimales es por esta válvula que es incompetente, entonces no funciona bien, no deja pasar las lágrimas hacia el medio inferior y tiene problemas de obstrucción, ¿no es cierto? De secreción, todo eso. Ya, entonces tienen que recordar eso. Ahora, para ver la fisiología, es esto, ¿no es cierto? Este es el esquema que más o menos explica todo lo que es la fisiología. La película de las lágrimas están a nivel del borde papel, en el margen. Entonces, cuando los ojos están abiertos, están así. Cuando el párpado cierra, se cierra por el músculo auricular, por eso es que el músculo es importante para la producción de las lágrimas. Se produce una presión activa a nivel del saco lagrimal, se dilata y miren, pasa las lágrimas hacia el saco lagrimal. Y cuando una persona abre los párpados, abre los ojos, esa lágrima que está a nivel del saco lagrimal pasa al conducto lacrimonasal. Es por eso que la persona que tiene una parálisis facial no puede tener eso y tiene algún lagrimeo constante, no por un problema obstructivo, sino básicamente por un problema de disfunción del músculo auricular que contribuye a la producción de estas lágrimas, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el ojo netamente. El ojo, o sea, el ojo tiene tres capas, ¿ya? Una capa externa que está formada en la parte de delante por la córnea, en la parte de atrás por la esclera. Comparten características similares, como van a ver. La única diferencia es de que este es transparente y este es opaco, es blanco. Una capa media, que es la úvea, que es la parte vascular del ojo. Entonces va a haber una úvea anterior, una úvea intermedia y una úvea posterior. Y una capa interna sensorial que viene a ser la retina, ¿ya? Entonces son las tres capas que tiene el ojo. Una capa externa, la protectora, una capa media vascular y una capa interna que viene a ser la retina, que es la capa sensorial. Ahora, tiene espacio, ¿no es cierto? Entre la córnea y lo que es el iris es la cámara anterior, ¿ya? Entre el iris y el cristalino, en este espacio, es la cámara posterior. Este es el cristalino y esta parte posterior es lo que es la cavidad vítrea, ¿no es cierto? Que está ocupada por, por el vitrio, ¿ya? Entonces vamos a ver en el tema de la córnea. Tanto la córnea y esclera tienen características similares, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que la córnea es transparente y la otra no. Ya, ahora, qué otra estructura más, qué otra diferencia más tiene esto? De que la córnea en el sistema óptico es la que más dioptrías aporta en el sistema óptico. ¿Cuántas dioptrías aporta? 43 dioptrías. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes tienen algún problema en la córnea, una cicatriz, infección, lo que sea, influye en la visión, porque es la que más dioptrías aporta. ¿Ya? Aparte de la córnea, la otra estructura que aporta es el cristalino. Entonces, la córnea aporta 43 días y el cristalino 21 días. Como para que recuerden, es 40-20, más o menos, redondeando. Entonces, esta córnea tiene funciones, ¿no es cierto? De transmisión de luz, refracción y básicamente protección. ¿Ya? Ahora, esta córnea, como ustedes ven, es transparente, es avascular, no tiene vasos sanguíneos, por ende su nutrición depende de la glucosa, del humor acuoso, el oxígeno que viene de la película animal, ¿no es cierto? Y la inervación es igualito que la esclera, los nervios ciliares posteriores largos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la parte externa tenemos las lágrimas y la córnea netamente tiene 5 capas. Entonces tiene una capa de epitelio, una membrana de Bowman, un estroma, una membrana de Descemet y un endotelio. Para la parte externa, como digo, está pegada a la córnea, lo que es la película lagrimal.
Esta película animal, tienen que recordar que tiene tres capas, ¿no es cierto? Tiene tres capas. Una capa externa, que es la capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucina. La capa externa lipídica está dada por las glándulas del mebomio, la capa acuosa, básicamente por la glándula lagrimal principal y las accesorias, y la capa mucina por las células caliciformes, que está en la conjuntiva. Ahora, lo vamos a ver netamente la córnea. Como dijimos ya, la córnea tiene cinco capas, ¿no es cierto? La capa más externa es el epitelio, que es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, tiene más o menos 5 o 6 capas, ¿ya? Debajo de esta encontramos la membrana, entonces la membrana del epitelio, membrana del boma. Lo importante de este boma, pues igual que todas partes, es de que tiene colágeno, y la importancia de esto es que no se restaura. Cualquier lesión que llegue a este nivel deja una pequeña cicatriz. Entonces, cualquier cicatriz o opacidad en la córnea se llama leucomas. Entonces, cualquier daño que llegue a este nivel, como no se restaura esta capa, te va a dejarte como secuela una pequeña cicatriz que se conoce como lo que son los leucomas corneales. Ahora, la tercera capa, la que tiene mayor grosor, es el estroma. Representa más o menos el 90% del volumen del espesor corneal. Igual que las anteriores, está básicamente por colágeno, ¿ya? Y hay algunas patologías que pueden afectar. La patología que se afecta principalmente, más importante o más frecuente, es el queratocono. En el queratocono, la capa que se altera mucho más es el estroma corneal. Entonces, ese estroma en el queratocono se va adelgazando, y producto de este adelgazamiento se va deformando lo que es la córnea. La siguiente capa es la membrana de semen. ¿Por qué es importante esta? Porque en esta capa están las células endoteliales, o sea, se unen las células, de la base para las células endoteliales, y la capa responsable de mantener transparente la córnea es esta, el endotelio corneal. Entonces, es otra capa importante que usted tiene que recordar. ¿Por qué? Porque estas son células hexagonales cuando nacen, ya no se restauran, no se regeneran, y el volumen de células va disminuyendo con la edad. Ya uno nace con más o menos 3.500 a 4.000 células por milímetro cuadrado, y en el transcurso de la vida van muriendo células. Ahora, ¿por qué es importante estas células las endoteliales? Porque estas son las que mantienen la transparencia de la córnea. Para que la córnea se mantenga transparente, pues, es gracias a las células endoteliales. No hay un número exacto, pero cuando el número es menor a 500, 600 células, no hay un número exacto, pero más o menos de 500, 600 células, la córnea deja de ser transparente, se comienza a dermatizar y se comienza a formar burlas en el interior. Entonces ahí ya eso se llama queratopatía bulosa por una descompensación corneal, producto de que hay un menor número de células endoteliales. Entonces, estas células endoteliales, ¿cómo se evalúan? Con este examen. Este examen que se llama microscopía especular. Entonces, la microscopía especular es como una foto que uno saca de estas células endoteliales. Si ustedes ven aquí, en esta microscopía de un niño, como ven aquí, son mucho más numerosas las células, son mucho más numerosas. Todas las células de la misma forma, son hexagonales. A medida que uno va muriendo, estas células van disminuyendo, entonces disminuyen en número y también sus características. Entonces, en una persona mayor, en estas células endoteliales, se presenta estos dos fenómenos: polimorfismo y polinegativismo, ¿ya? La forma normal de estas células son hexagonales. Polimorfismo, cuando estas células ya no mantienen la misma, o sea, no son hexagonales. Ven ustedes aquí, no son hexagonales, ya cambian su forma. Y polimorfismo, porque hay unas células que son más chiquitas y otras células más grandes, cambian el tamaño. ¿Y por qué también cambian el tamaño? Porque tienen que cubrir la parte donde no hubo una pérdida de células, donde hubo una muerte de células no endoteliales. Ahora vamos a ver lo que es anatomía de esclera. Como ya les dije, ya la esclera, igual que la córnea, está en la parte externa del ojo, tiene una función protectora y comparte una estructura muy similar, ¿no es cierto? Ambas son azulares, solo que una es transparente y otra es blanca. Básicamente está formada por colágeno. Entonces, cuando ustedes tienen alguna enfermedad que afecta el colágeno, una enfermedad reumatológica que afecta el colágeno, también se afecta la esclera y la córnea, ¿ya? Ahora, lo que ustedes tienen que recordar de esta esclera es el grosor. El grosor no es uniforme.
Hay partes más delgadas de la esclera y hay partes más gruesas. La parte mucho más gruesa de la esclera es a nivel del nervio óptico, o sea, donde está el nervio óptico es la parte más gruesa de la esclera. Y la parte más delgada es donde se insertan los músculos. A nivel de las inserciones musculares es la parte más delgada. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando se hace un traumatismo, le hace un golpe en el ojo, o sea, la parte donde se puede ver una lesión, es ese nivel, a nivel de las inserciones musculares. ¿Ya? Ahora, esta esclera tiene tres capas, una episclera, estroma y una lámina fusca. Como ya les dije, ya son vasculares, la vascularización depende de las estructuras adyacentes y la inervación es parecida es igualita a de la córnea. Ya, ahora vamos a ver lo que es anatomía del ángulo. Cuando ustedes saben de glaucoma, el glaucoma se clasifica, las clasificaciones que se van a ver es de ángulo abierto, ángulo cerrado. Entonces, ¿por qué se clasifica? Justamente por las características de este ángulo, el ángulo iridocorneal. ¿Y qué es el ángulo iridocorneal? Es el espacio formado por las siguientes estructuras. Esta es la córnea, la parte de la esclera y lo que es la raíz del iris. Entonces, esas tres estructuras forman lo que es el ángulo iridocorneal. Y dependiendo de la amplitud de esto, es abierto o cerrado. Entonces, cuando hablan de glaucoma y dicen glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, es justamente por eso, por la apariencia de este ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se ve, qué estructuras se ve en este ángulo iridocorneal? Se ven estas cosas. Estructuras, línea Schwalbe, la malla trabecular, el canal de Snellen, el espolón escleral y lo que son los procesos del iris. Entonces, en un ángulo abierto uno ve todas las estructuras y en un ángulo cerrado, depende de la amplitud, uno ve una parte. ¿Ya? Entonces, cómo se evalúa este ángulo? Con este lente. Esto se llama gonioscopía. ¿Ya? Entonces, para hacer gonioscopía, este lente apoya en el ojo y uno ve, por los espejitos que uno ve ahí, la amplitud de este ángulo iridocorneal. Y dependiendo de lo que uno ve, las estructuras que uno ve, uno clasifica pues ángulo cerrado, ángulo grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Los que son de 2 para abajo, o sea, 2 y 1, son ángulos que se pueden hacer en cualquier momento. Pues, son pacientes hipermétropes altos, personas mayores, que tienen ángulo estrecho, y que al dilatarse la pupila pueden tener, o desde que se puede desencadenar un glaucoma agudo. Entonces, las personas que son ángulo abierto, grado 3, grado 4, como un miope alto, si el ojito es más grande y tiene el ángulo abierto, o sea, esa persona nunca se va a hacer el ángulo y nunca va a tener lo que es el glaucoma agudo de ángulo cerrado. ¿En quiénes se da? En la persona que tiene ángulo estrecho. Entonces, dependiendo a lo que ven ustedes, se clasifica, ¿no es cierto? Ángulo, en grado 0 no se ve nada. Grado 1 solamente se ve la línea Schwalbe y algo de la malla. Grado 2 ves la línea Schwalbe y algo de la malla trabecular. En grado 3 ya ves más cosas, ¿no es cierto? Ves completo. Ves la línea Schwalbe, la malla trabecular y algo de espolón escleral. Perdón, de la cadena de Snellen. En grado 4 ves todos, ves incluso hasta el proceso de iris. Entonces, dependiendo de la estructura que uno ve, es como uno clasifica si es ángulo cerrado o ángulo abierto. En el humor acuoso, en la cámara anterior, ¿qué hay? Hay humor acuoso. ¿Ya? Entonces, el humor acuoso tiene propiedades físicas, es transparente, tiene un volumen de recambio de 100 minutos, ¿ya? Y contribuye a lo que es a esto, ¿no es cierto? Aporta oxígenos y nutrientes a estructuras adyacentes, a la córnea, cristalino, lo que es el vitro anterior, transporta desechos, es el responsable de mantener la presión intraocular y es un medio óptico, ¿no es cierto? Si es transparente, te deja ver bien y si se llena de sangre o algo, te interfiere con la visión, porque es un medio óptico. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos del ángulo? Porque a nivel del ángulo se da lo que es la salida del humor acuoso. Ya, entonces el humor acuoso, el líquido que está en la cámara anterior, este líquido sale tiene dos vías de salidas. La principal es por la vía trabecular, lo que es el ángulo, y la vía alterna es la vía escleral. La malla trabecular o la vía trabecular es la que representa el 80% de volumen de salida de globo, mientras que la vía escleral es un 10 a 20%, ¿ya? De salida mucosa. Entonces, cuando ustedes hablan de los medicamentos que utilizan para glaucoma, los medicamentos que utilizan son, o bien te bajan la producción de humor acuoso, o bien te aumentan la salida.
y también tiene salida para dos vías, ¿no es cierto? Por la vía trabecular o por la vía uveoscleral, ¿ya? Entonces el iris es la segunda capa que les dije yo. La segunda capa es la parte uveal, ya el tejido uveal, la uvea, la parte vascular. En la parte anterior básicamente es el iris, ya que separa, es un pliegue que separa la cámara anterior de la cámara posterior. Tiene un orificio que se llama pupila. Esa pupila permite el paso de la luz y esta pupila juega, ¿no es cierto? Con la luz se cierra y en la oscuridad se dilata. Ya tiene un efecto simpático y parasimpático, como ustedes ya recuerdan. Entonces, miosis, cuando se cierran por la luz, tiene por un efecto parasimpático, y midriasis, cuando esto se dilata, por ejemplo, en la oscuridad se dilata, y es por un efecto, tiene un estimulador simpático. Entonces ya les dije ya que la uvea es la parte media del ojo, en la parte anterior básicamente es el iris, en la parte media es el cuerpo ciliar, y en la parte posterior lo que es la coroides. Entonces, esas son de acuerdo a la ubicación de la uvea, cómo se llaman, ¿no es cierto? Entonces, en esta uvea, ya es la que representa la capa vascular del ojo, es muy pigmentada y tiene características únicas, ¿no es cierto? De lo que son la parte vascular y la parte inmunológica se desarrolla o se desencadena en este nivel, ¿ya? Aparte también, en este nivel, también es lo que son las barreras hematocosas. En el ojo hay barreras. Adelante son estas, ¿no es cierto? Las barreras hematocosas. Y en la parte posterior están las barreras hematorretinianas. ¿Por qué son importantes eso? Hace que el ojo sea medio cerrado y que los medicamentos, o sea, los productos que uno utiliza vía sistémica, no ingresen al ojo debido a estas barreras. Entonces, uno tiene una conjuntivitis, las pastillas que uno pueda tomar no va a llegar al ojo por estas barreras. O sea, es mejor que uno ponga en gotas. Si uno tiene una infección interna, una endoftalmitis, tampoco los medicamentos sistémicos que uno utilice, tampoco no va a llegar al ojo. Entonces, es mejor poner en inyección intravítrea, de manera directa, por estas barreras. Entonces, la uvea, cuando se inflama, se llama uveitis. Cuando hay cáncer en esta uvea, se llama melanoma. Y también en este nivel hay los trastornos inmunológicos. ¿Ya? En la parte media, en la uvea parte media, el cuerpo ciliar, tiene funciones básicamente. Tiene dos funciones. Una que es la acomodación, porque a este nivel se inserta lo que es el cristalino, y el cristalino tiene que ver con acomodación. Entonces, tiene que ver con eso. Y dos, en el cuerpo también se forma lo que es el humor acuoso. Ya el humor acuoso, que es el líquido que está pues, ocupando la cámara anterior. Entonces, a nivel del cuerpo ciliar están los procesos ciliares, ¿ya? ¿Y qué se produce en estos procesos ciliares? Básicamente dos cosas, ¿no es cierto? Se va a producir lo que es el humor acuoso, ¿ya? Y aquí a este nivel está lo que es la barrera hematoacuosa, ¿ya? Hematoacuosa es, como les dije, las barreras que impiden que los medicamentos ingresen al ojo, ¿ya? Para el cristalino, ya les dije ya que en sistema óptico los que aportan dioptrías en estos es la córnea y el cristalino. El cristalino es un lente biconvexo, ¿ya? Tiene dos caras, una cara anterior y una cara para cada cámara posterior. Cuando uno es joven es transparente y flexible, y a medida que uno va envejeciendo, esto se opacifica el cristalino y se convierte más rígido. Entonces a eso se llama catarata, ¿no es cierto? Que es cambios normales que se presentan en las personas, en todas las personas. Son responsables de la acomodación. Cuando uno ve de lejos, este cristalino se aplana, y cuando uno ve de cerca, este cristalino se ensancha, aumenta su diámetro anteroposterior. Y este cristalino, cuando se envejece, ya cuando se endurece, se pone más rígido y cambia de color, se llama catarata, ¿no es cierto? Entonces, hay catarata dependiendo al tiempo de evolución. Hay las cataratas que son así, incluso las más avanzadas, que son estas, ¿no? Las negras. Ahora el vitrio. El vitrio ocupa la cavidad vítrea, ¿no es cierto? Esa parte posterior. Representa más o menos, tiene un volumen de 4 ml y representa el volumen de 80% de todo el volumen del globo ocular, ya del volumen del ojo. ¿Por qué es importante este vitrio? Que es un gel, ya, el vitrio es un gel, es así, tiene esta consistencia, es un gel transparente, ya. ¿Y por qué es importante esto? Básicamente este gel eh,
Es un medio óptico, permite que la luz llegue a la retina, ya favorece la difusión de nutrientes y básicamente tiene una función de amortiguación. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un golpe, un traumatismo, este es amortigua el golpe o la intensidad de la energía para que esto no llegue directamente a la retina y no te dañe, no, el impacto sea menor. Este gel con el tiempo se envejece, igual que gran parte del ojo está formado por colágeno, ya entonces con el tiempo se envejece y al envejecerse cambia las características, ya no es- cambia las características gelatinosas de ese gel, se convierte más líquidos y se comienza a producir lo que son los fenómenos, ¿no es cierto? De sinálisis. Sinálisis cuando el gel ya es más líquido, ya cambia la consistencia y uno por esto, uno comienza a ver pues lo que son las moscas volantes, todo eso por una degeneración vítrea. Entonces, esta degeneración vítrea se presenta por partes, entonces uno comienza a percibir lo que son las como mosquitas que caminan, como telas de arañas. Si estos se juntan en estos espacios que son líquidos, te puede llegar a producir una tracción de la retina y puede ser el inicio de lo que es un desgarro, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene mosquitas de un momento a otro, o sea, es normal que se presenten, pero siempre que es un fondo de ojo para ver esto, ¿no es cierto? Para que este vitrio se está colapsando, no te traccione la retina y no sea el inicio de un desgarro a ese nivel. Ahora vamos a ver lo que es la retina, ¿no es cierto? La capa interna, la capa interna del sensorial es la retina, deriva del neuroectodermo, ¿ya? El grosor de esta retina es distinta, es la más delgada a nivel de la hora cerrada, en la parte periférica. Es por eso que a ese nivel, cuando uno tiene que poner inyecciones intravítreas, o sea, inyecciones dentro del ojo, ya sea medicamentos, corticoides, lo que sea, antiangénicos, uno pone ese nivel porque es el lugar donde menos daño va a tener y no se va a producirse un desgarro, por ejemplo, por poner una inyección, ¿ya? Y la parte un poco más gruesa es a nivel del nervio óptico. Esta retina tiene lugares fijos donde se adhiere. Un lugar fijo es a nivel del nervio óptico y otro es en la parte periférica, a nivel de la hora serrata. Entonces son los lugares de unión de la retina. Ahora, esta retina, como ustedes recuerdan, tiene 10 capas, ¿no es cierto? Vamos a detallar cada una de ellas, ya las más importantes para que recuerden. La primera es el epitelio pigmentario de la retina, que es la capa más importante, una de las capas más importantes de la retina. Son células hexagonales, pero su densidad varía, ¿no es cierto? Son mucho más densas, tienen mayor número de células a nivel de la mácula, en la parte central, y esta va disminuyendo en la periferia, ¿ya? Dos, estas células representan lo que son las barreras hematorrenianas, ¿ya? Em, Esa es otra barrera que les dije. Adelante el cuerpo ciliar, la parte media, y en la parte posterior es esta barrera hematorreniana, y esta básicamente está dada por esto, por el epitelio pigmentario, por el EPR, ¿ya? Este EPR tiene función de pigmento y es por eso que, por este pigmento que se acumula, la mácula tiene una coloración distinta, esto es la retina. También hace que se mantenga el espacio subretiniano sin líquido, ¿cierto? Cuando hay una alteración, se comienza a acumular líquido en esta parte y se produce lo que es el desprendimiento de retina. Por esta acumulación hipofusión, siempre la mácula se ve de un distinto color, ¿no es cierto? Uno distingue que la mácula es en la parte temporal y una coloración característica, un brillo y una coloración característica. A medida de este EPR, el epitelio pigmentario se va degenerando, se va desgastando con la edad, se va produciendo zonas de atrofia. Y esto es lo que se llama, ¿no es cierto? Lo que se llama una atrofia del epitelio pigmentario. Cuando hablamos de degeneración macular, se ve eso, ¿no es cierto? En esa patología. Ahora, otra capa importante son los fotorreceptores. Entonces, una capa que tienen que recordar, uno es el EPR, dos fotorreceptores. Y los fotorreceptores que son básicamente los conos y bastones. Los conos que son mucho más numerosos, más o menos 120 millones, y los bastones que son menos numerosos, unos 5 millones. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes sepan lo que es conos y bastones? Por eso, ¿no es cierto? Ustedes tienen que recordar eso. Los conos son los que son más numerosos, están a nivel de la mácula,
son los encargados o los responsables de la respuesta rápida, ¿ya? Son de una alta sensibilidad y está relacionado con una gran agudeza visual. Como está en la mácula es la parte de mayor agudeza visual, ¿ya? Está para la visión diurna y para la visión de colores. A diferencia de los bastones, que unos son menos numerosos, son responsables de la respuesta lenta, tienen menor sensibilidad, tienen una baja agudeza visual, o sea, mientras que los conos te dan una visión de 20-20, los bastones, como está en la parte periférica, te ponen una visión de 20-200, o sea, una visión bien pobre, ¿ya? Y son responsables para la visión nocturna. La otra capa es la membrana limitante externa, que es básicamente para que ustedes la recuerden. Em, Después está la nuclear externa, que está formado por los núcleos de los conos y bastones. La capa plexiforme externa, que representa la sinapsis de las células originales con las bipolares. La nuclear interna, la capa nuclear interna. La capa plexiforme interna. Y otra capa que tienen que recordar es esta, ¿no es cierto? De las células originales. ¿Por qué es importante esta? Porque sus axones de estas células forman lo que es el nervio óptico. Entonces, cuando ustedes salen de glaucoma, y glaucoma mueren estas fibras, ¿ya? Y con los equipos actuales, uno ve patrones que hay una alteración en estas células lunares que ya te hacen sospechar de que se trate de un glaucoma incipiente. Entonces, cuando hablan de glaucoma incipiente o inicial, lo que se ve es eso, ¿no es cierto? Una alteración en un mapa, en la distribución de estas células lunares. La otra capa que es importante es la capa de fibras nerviosas. ¿Qué son estas fibras nerviosas? Bueno, son los axones de estas neuronales, que estas van a formar lo que es el nervio óptico. Y la última capa es la membrana limitante interna, ¿ya? Ahora, cuando hablan del fondo de ojo, es esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve el fondo de ojo? Aquí está el nervio, aquí está la mácula siempre está en la parte temporal, tiene que ver las arcadas vasculares, las arcadas, la vena y la arteria. La vena es un poco más gruesa que la arteria, es como se diferencia por el brillo por el grosor y el brillo de la pared de los vasos. Si bien toda la retina tiene 10 capas, la mácula solo tiene 5 capas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las capas que tiene la mácula? Es esta, ¿no es cierto? La plexiforme externa, nuclear externa, membrana limitante externa, los conos y lo que es el epitelio planetario, ¿ya? Como usted recuerda, a nivel de la mácula, las células del epitelio planetario y el EPR son mucho más numerosas y más grandes, ¿no es cierto? Y a ese nivel básicamente tiene conos. Así es como se ve, tiene una coloración característica y es avascular, ¿ya? No, cuando ustedes hacen angiografía ven que en la mácula no hay nada de, no hay vasos sanguíneos, ¿no? O sea, no tiene fugas, no tiene nada de eso. Por eso que es avascular, tiene una zona central vascular. Ahora, cuando hablamos de irrigación de la retina, tiene dos sistemas, ¿no es cierto? Una que es la corocapilar, que se da que contribuye a lo que es la parte externa, ¿no es cierto? Para el EPR y las 5 capas externas. Y otro que es la arteria central de la retina, que esta contribuye o irriga las capas internas, ¿no es cierto? Y la arteria ciliorretinal, que solo está en un 30% de los casos. Ahora, este flujo sanguíneo ocular, como les dije ya, la capa vascular es la uvea, ¿no es cierto? En la parte posterior la coroides y la parte ciliar es un 10%, ¿no es cierto? Ahora, la retina solo tiene lo que es un 4%, el iris 1%, pero el consumo de oxígeno es mucho más a nivel de la retina por los fenómenos visuales que se dan, ¿cierto? Bueno, chicos, ese es un recuento básico bueno, para ustedes recordar lo que han hecho ya, la anatomía, y en el transcurso de la rotación me voy profundizando más sus conocimientos. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan?
Bueno, les agradezco su asistencia y atención. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en las prácticas con los chicos de la rotación.